mantener y conservar su familia y piensan encima en dejar pues la violencia sufrida en un segundo plano. Siguiente. Como antecedente nacional tenemos a Mori en su tesis titulada Ineficacia en la Ley 3036-4, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. En la Universidad César Vallejo, la cual concluye que la Ley 3036-4 y su respectivo reglamento ha sido creado para prevenir, sancionar y erradicar las agresiones contra los integrantes del grupo familiar, pero de su estudio resulta que no cuenta con las actividades y pasos correspondientes para prevenir, sancionar y erradicar las agresiones contra integrantes del grupo familiar. ¿Qué pasa? Que el investigador con esto nos está mostrando pues, de que el Estado, a través de la Ley 3036-4, no ha establecido disposiciones legales que sean eficientes y pertinentes para cumplir su objetivo trazado, la cual es la de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Siguiente. Asimismo, pasamos al estado del arte. Esto es un tipo de investigación documental acerca de la forma en cómo otros autores han tratado un tema en específico. Pues en el presente caso nosotros tenemos pues, en nuestro trabajo investigativo lo que es el tema de la agresión en los integrantes del grupo familiar. Pues la Ley 3036-4, en su artículo 6, nos ha dado una definición legal de lo que se debe entender por violencia contra integrantes del grupo familiar. Es así que tenemos que está redactada de la siguiente manera: la violencia contra cualquier integrante del grupo familiar es cualquier acción o conducta que le cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en el contexto de una relación, responsabilidad, confianza o poder de parte de un integrante de otro familiar. Pues el doctrinario Reyes 2017, comentando este aporte jurídico, señala lo siguiente: que la violencia es cualquier acto que provoque perjuicio psicológico, sexual y físico entre los integrantes de una familia en la que se encuentra ligada a la autoridad, dominio y control que ejerce y efectúa el agresor en contra de su víctima de modo repetitivo, lo cual puede concluir con la muerte. Por otro lado, tenemos el Código Penal, que en su artículo 122b regula este tema de la agresión contra integrantes del grupo familiar y tipifica de la siguiente manera: el que de cualquier modo cause lesiones corporales que requieran menos de 10 días de asistencia o descanso según petición facultativa o algún tipo de afectación psicológica, cognitiva o conductual que no califique como daño psíquico a una mujer por su condición de tal o a integrantes del grupo familiar en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108b. Respecto de estas dos normas, en el año 2015 pues entró en vigencia la Ley 3036-4, que está para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, los integrantes del grupo familiar, y a partir de ahí todo aquel que cometa este hecho o contravenga la Ley 3036-4 habrá cometido pues el ilícito de agresión contra integrantes del grupo familiar. Pero ante su reiterada comisión en el año 2017, el Código Penal en su artículo 122b pues lo recoge en su catálogo de delitos y le da la categoría de hecho punible, de tal modo que todo aquel que cometa este hecho no solo habrá cometido el ilícito, sino también habrá incurrido por otra parte en un delito de agresión contra integrantes del grupo familiar, dando paso así a que se aperture dos tipos de procesos: un proceso especial en el cual se va a buscar el otorgamiento de medidas de protección en favor de la agraviada y en contra del agresor, la cual se va a tramitar ante el juzgado de familia. Asimismo, por otro lado, y a la par se va a llevar otro proceso penal en el cual se va a buscar la imposición de una pena privativa de libertad y a la par pues también el otorgamiento de una medida de el otorgamiento de una reparación civil en favor de la agraviada. Esto por contravenir la Ley 3036-4 y por otro lado, si es que la conducta calza en todos los elementos normativos y descriptivos del artículo 122, pues habrá incurrido en este delito. Asimismo, pues tenemos también los contextos en los que se debe de producir la violencia familiar desde una perspectiva delictiva. Una de ellas es pues la violencia familiar. La violencia familiar, para que se configure, requiere necesariamente de la concurrencia de 5 requisitos, que es la verticalidad, el móvil de destrucción, la ciclicidad, la situación de riesgo de la gravedad y la progresividad. Asimismo, pues tenemos también lo que es la coacción. La coacción viene a ser aquella acción que tiene el propósito de obligar a la víctima a realizar conductas relacionadas a las responsabilidades del hogar, conductas domésticas, la cual limita su autonomía y su libertad, la cual pues el agresor le impide que trabaje, a que estudie, lo cual no está prohibido por la ley, pero el agresor se lo quiere imponer con tal de tenerla subordinada. Asimismo también tenemos el hostigamiento pues también conocido como el acoso sexual, la cual se manifiesta pues, a través de comportamientos repetitivos, verbales o físicos, pero de carácter sexual, cometido por uno o varios sujetos en contra de otra. En este caso, la agraviada o la víctima va a estar en una situación de menoscabo a su bienestar físico, a su menoscabo a su bienestar emocional, psicológico y social. También tenemos los actos de discriminación, los cuales se manifiestan a través de tratos diferentes, injustificados,
en la forma de tratar a las personas, basándose en características como el género, la raza, orientación sexual, la discapacidad o la religión. También tenemos pues como siguiente punto los factores que promueven la violencia familiar. El doctrinario Díaz en el año 2016 nos dice pues que los factores de violencia familiar se manifiestan esta violencia a través de la contribución de varios factores, como pueden ser factores biológicos, psicopatológicos, genéticos, ambientales, además de aspectos socioculturales como el tema del desempleo, la pobreza, el desgaste de valores, el tema de la educación adquirida durante la infancia hasta la adultez. Y todos estos factores contribuyen a la violencia familiar. Así también tenemos la protección legal penal, la cual como la protección legal penal como columna vertebral del sistema de justicia, abarca un conjunto de medidas y principios intrínsecos en la salvaguarda de los derechos y libertades de los individuos, pues esta vertiente investigativa indaga en los fundamentos legales y el marco teórico, asimismo sobre su efectividad en la preservación de los derechos de las personas que se encuentran en agresiones dentro del ámbito de la agresión contra integrante del grupo familiar. Siguiente. Por otro lado, tenemos los criterios para dictar medidas de protección. Centurión 2022 nos dice que los jueces de familia, al momento de dictar medidas de protección, deben de tener en cuenta los siguientes criterios. Entre ellos, los más importantes son pues, la respuesta del cuestionario y los datos sociales dados por autoridades pertinentes. Esto es importante porque a través de ella nos pueden ofrecer información relevante acerca de los incidentes de la violencia, como su frecuencia, su gravedad y el impacto que ha tenido en la víctima, tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Así también tenemos el tema de la posición en lo social y económico de la víctima. Pues la diferencia social y económica es algo que puede limitar el acceso a los recursos en favor de la víctima, pues dificultando su acceso a un apoyo legal, a un apoyo psicológico, como a las medidas de protección. Pues además que el factor de vulnerabilidad puede ser aprovechada por el agresor como una herramienta para ejercer control y coerción sobre ella. Asimismo, también tenemos el tema de los antecedentes, pues si se identifica un patrón de conducta violenta en el agresor a través de sus antecedentes, pues entonces podemos tener argumentos sólidos para requerir unas medidas más rigurosas para la salvaguarda de la víctima y para evitar futuras agresiones en contra de la víctima. Siendo así, doy paso a mi compañera. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar respecto a la metodología. La metodología viene a ser una herramienta que con su estructura y su contenido va a dar mayor énfasis a nuestro trabajo de investigación. Siguiente. Respecto a la hipótesis viene a ser una supuesta respuesta a la pregunta tecnológica, en este caso de nuestro planteamiento de problema. Por lo que también cabe recalcar que la hipótesis planteada dentro de nuestro trabajo es una hipótesis correlacional. ¿Por qué? Porque esta hipótesis va a guardar una relación directa, significativa, entre las dos variables de nuestro trabajo de investigación, que vendrían a ser, por tanto, la hipótesis general, que existe una relación directa significativa entre la agresión de los integrantes del grupo familiar y su protección legal, Barranca 2022. Asimismo, tenemos la hipótesis específica, que nos dice que existe esa relación directa significativa entre las manifestaciones de agresión y la eficacia de las medidas legales, Barranca 2022. La hipótesis específica 2, que también nos dice existe una relación directa significativa entre los recursos a medidas de protección y el grado de prevención, Barranca 2022. Y por último, existe una relación directa significativa entre el impacto en salud mental y emocional en el enfoque legal de la integridad de protección, Barranca 2022. Respecto a los objetivos, cabe precisar que los objetivos es aquella finalidad que uno desea llegar, ¿no?, con el planteamiento de problemas. Y esa decisión que tú deseas llegar tiene que estar netamente probada. Y ese objetivo que tú vas a llegar tiene que ser probada y se tiene que determinar sí o sí en un plazo, ya sea a un plazo corto o a un plazo corto o a un plazo amplio.
tenemos que va a identificar esa relación existente entre las agresiones contra el grupo familiar y su protección legal Barranca 2022. Objetivos específicos: va a ser reconocer la relación que existe entre las manifestaciones de agresión y eficacia de medidas legales. 2, va a ser determinar esa relación que existe entre el recurso de medidas de protección y el grado de prevención Barranca 2022. Asimismo, el objetivo 3 es localizar la relación existente entre el impacto de salud ambiental, emocional y en el enfoque legal de la integridad, protección legal Barranca 2022. Siguiente. Respecto a la metodología, en nuestra investigación científica nosotros hemos llegado a una investigación aplicada. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la violencia familiar es un problema muy fundamental que se lleva a cabo en el día a día en la sociedad. Y asimismo, nosotros nos hemos basado en teorías, también nos hemos basado en círculos de jóvenes, también de abogados, donde discrepan sobre el tema de agresión familiar. También es un nivel correlacional porque guarda esa relación directa significativa entre las variables, como variable 1, la agresión contra los integrantes del grupo familiar, y variable 2, protección legal penal Barranca 2022. El diseño de investigación es no experimental y transversal. ¿Por qué no experimental? Porque en nuestro trabajo nosotros no hemos realizado ningún experimento. Y de la misma forma transversal, porque nosotros hemos utilizado un instrumento de una sola vez, que es el cuestionario. Y a través del cuestionario hemos realizado preguntas cerradas, pero con diferentes alternativas. Ahora, el enfoque de investigación cuantitativa. ¿Por qué nosotros hemos realizado esta investigación cuantitativa? Porque nosotros nos hemos basado en las teorías, también en los significados de las prácticas de las personas en la sociedad. También, respecto a la población, nuestra población está basada en los colegios habilitados y agremiados del Colegio de Abogados de Huaura. Nosotros hemos obtenido este resultado en base a que hemos presentado una solicitud solicitando, ¿no?, valga la redundancia, de cuántos abogados colegiados y agremiados hay en el Colegio de Abogados de Huaura, por lo que nos indicaron que había 937 abogados. Siendo así, nosotros para la muestra la muestra lo hemos obtenido realizando un método de la estadística. En ese método de la estadística nosotros hemos podido sumar, también aparte de sumar hemos multiplicado y finalmente hemos dividido, por lo que nos sale como muestra 273 abogados. Y esos 273 abogados nosotros le hemos realizado la encuesta, ¿no?, con 12 preguntas. Ya, respecto a los resultados de las 12 preguntas del cuestionario tenemos lo siguiente. Como una pregunta dice: ¿considera que las víctimas de agresión familiar deberían tener un mayor conocimiento sobre sus derechos legales para protegerse? Aquí nosotros en la encuesta hemos tenido que un 68,96% nos dice que están totalmente de acuerdo y 31,02 nos dicen que están de acuerdo y 0% que no están de acuerdo ni en desacuerdo. Así también tenemos otra figura que nos dice: ¿cree que las víctimas de agresión familiar tienen acceso adecuado a recursos legales para protegerse? Por lo que en nuestra encuesta, también realizada, ahí tenemos como resultado un totalmente de acuerdo, están 67,15% de la muestra total encuestada, y un 24,45% de los abogados que participaron en el instrumento se encuentran de acuerdo. También tenemos otra pregunta que hemos considerado en la encuesta: ¿considera que las medidas legales están enfocadas adecuadamente en salvaguardar la integridad psicológica de las víctimas de agresión familiar? Sí, la mayoría ha optado que sí, totalmente de acuerdo, es un alto porcentaje, que es 91,61% de los abogados que se encuentran totalmente de acuerdo, un 8,39% de los abogados que se encuentran de acuerdo y un 0% que no están de acuerdo y tampoco no están en desacuerdo. Finalmente tenemos otra pregunta del cuestionario que nos dice: ¿cree que las medidas legales existentes protegen de manera efectiva
a la integridad física de quienes son víctimas de agresión familiar, sí también hemos tenido un alto porcentaje, que es 89.42% de los abogados agremiados que indican que sí, ¿no? Que existe la manera de que las medidas legales existen como una protección efectiva a la integridad física de las víctimas. Y del mismo modo tenemos el 0% de muestra toda que no está de acuerdo ni en desacuerdo. Las contrastaciones de hipótesis viene a ser aquella actividad donde mediante observaciones, también de significados y resultados, vamos a obtener una respuesta. Por lo que en esta contrastación de hipótesis vamos a verificar esa respuesta de nuestra hipótesis si es una relación significativa directa o es una relación significativa negativa. Por lo que nosotros en nuestro trabajo hemos considerado que sí tiene una relación directa significativa, ¿no? Como lo muestra en la tabla 17, de acuerdo a la estadística aplicada. Las hipótesis específicas, de la misma forma, existe una relación directa significativa entre las manifestaciones de agresión y eficacia de las medidas legales Barranca 2022, también está considerado en la tabla 18, de acuerdo al método que hemos utilizado. Asimismo, en la hipótesis específica, existe una relación directa significativa entre los recursos a medidas de protección y el grado de prevención Barranca 2022, el mismo también que está en la tabla 19. Respecto a la discusión son aquellos resultados que se ha llegado para las conclusiones. Aquí, nosotros en el trabajo, aquí para la discusión, hemos tenido en cuenta tres preguntas respecto al cuestionario que hemos elaborado. Agresión física a miembros familiares. Por lo que aquí Romero nos indica en su tesis que la agresión física contra los integrantes del grupo familiar, si se da un aislamiento, o sea, una persona comete el delito de agresión, entonces por tanto lo aíslan, dice, ¿no? Entonces, al ser aislado, cuando quieren hacer una reconciliación, no van a poder realizar esa reconciliación. Por tanto, considera de que no debería ser factible el aislamiento de la persona quien ha agredido de la víctima. En otro sentido tenemos la aplicación de las órdenes de protección legal. También es una pregunta del cuestionario que estaba en discusión, por lo que Mori dice, ¿no? En su tesis hace un pequeño comentario sobre la ley 3036-4, sobre la ley de prevención, ley de sancionar, erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Él indica que esta ley no tiene los parámetros y el procedimiento específico para prevenir y sancionar este tipo de delitos. Asimismo, hemos considerado también el nivel de estrés de las víctimas de agresión familiar. Esto también está en nuestra encuesta. En ese sentido, Katare nos menciona en su investigación respecto a medición de riesgos para prevenir acciones de protección y las agresiones hacia las mujeres, nos menciona que el nivel de estrés que mediante agresión familiar, el nivel de estrés es muy frecuente. ¿Por qué? Porque las familias ya quedan con ese miedo, con ese temor de que el agresor puede volver a golpearle, ¿no? Por lo que no va a llevar una actividad cotidiana, una actividad cotidiana bien, no se va a concentrar en las cosas que va a realizar. Eso es lo que dice Katare. Respecto a las conclusiones, si bien es cierto, hoy en día existen algunos casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, por lo que nosotros hemos llegado a la conclusión que sí existe una relación directa significativa entre la agresión contra los integrantes del grupo familiar y su protección legal penal Barranca 2022. Respecto a las recomendaciones, una de las recomendaciones es fortalecer y actualizar y regular las leyes relacionadas sobre violencia doméstica. El mismo que también nosotros consideramos que se debería de actualizar
descanso de incapacidad. Pero cuando es 10 días no sabemos, por eso en ese punto se debería considerar de una manera clara en el Código Penal o sea, se debería considerar de una manera más clara y específica este punto. Ahora, también tenemos otra de las recomendaciones que debemos de implementar los programas de educación sobre temas de agresión familiar a todos, ¿no? Ya sea víctimas o a las personas, para que tengan estas personas un amplio conocimiento sobre las agresiones contra los integrantes del grupo familiar y también sobre la ley. Existe una ley 30364, ley para prevenir, erradicar y sancionar este tipo de delitos. Cosa que las personas, al momento de tener conocimiento, van a tener esa confianza de realizar su denuncia en las autoridades pertinentes. Gracias. Listo, ¿no? Muy bien, entonces vamos a pasar a la fase de preguntas. Empezamos con doctora Mendoza. Doctora Ángel, si te quieres formar, a ver, vamos a ver los especialistas, vamos a formular algunas preguntas, vamos a empezar con el doctor Ángel, que es el doctor. Muy bien, el señor presidente del jurado. Bueno, efectivamente los jóvenes pues han hecho una exposición adecuada, ¿no? En mi opinión, un poco clara en su exposición. Sin embargo, hay algunas interrogantes que quiero formular, ¿no? Los especialistas. Con respecto, por ejemplo, han mencionado en su exposición que la ley 30.324 ya viene del año 2015, ¿cierto? A la actualidad prácticamente han transcurrido aproximadamente 9 años. En ese sentido, quisiera yo sus reflexiones, los dos o uno de ustedes, ¿no? Que nos digan, bueno, si es que esta ley, el objetivo ha sido justamente erradicar la violencia, ¿qué ha pasado en la actualidad? En hace 9 años y seguimos con la ley, todavía no ha sido derogada. Porque, bueno, en ese sentido, no surte, digamos, algunos teóricos decían, bueno, si una ley no es pues, eficaz, entonces lo adecuado sería destipificarlo, ¿no es cierto? O, en todo caso, descriminalizarlo. En esa medida quisiera sus reflexiones, a ver, sobre esto de la eficacia de la ley y si sería, en todo caso, como ustedes han planteado, una reformulación o simplemente una derogación, porque no ha surtido efecto, ¿no es cierto? Entonces, quisiera su posición con respecto a eso. Sí, respecto de ese punto, si bien es cierto, la ley 30364 pues, es una ley especial sobre este tema de la violencia familiar, sin embargo, sus disposiciones legales que tienen el objetivo de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra los integrantes del grupo familiar, no tienen disposiciones tan claras en algunos aspectos, como por ejemplo la violencia psicológica. Esta ley, pues, que a través de su reglamento, decreto supremo 9/2016, dan una definición de lo que se debe de entender por violencia psicológica, sin embargo, no es tan claro, es muy genérico. Y entonces a veces llegan pues casos de violencia contra integrantes del grupo familiar por el tema de agresión psicológica. Sin embargo, hay casos que por agresión familiar se archivan. Solamente se llevan pues a nivel de acusación si es que en su informe presenta, según el perito, que padece de afectación psicológica. Sin embargo, de no tenerse en el informe psicológico ese tema, ese dato concluyente de que padece de afectación psicológica, no podríamos saber si el hecho concreto en realidad es una conducta concreta que se subsume o encuadra en la conducta abstracta establecida por la ley 30364 respecto de la violencia familiar. Entonces ahí tenemos pues una deficiencia, ¿no? Asimismo también, respecto ya de la perspectiva legal, el artículo 122b, que es la que regula específicamente este tema de agresión contra integrantes del grupo familiar, ¿qué es lo que dice? En buena cuenta dice, cometerá el delito de agresión contra integrantes del grupo familiar cuando se agreda a uno de sus miembros de su grupo familiar. A veces se agrede pues físicamente y normalmente sucede pues de que el médico legista a través del certificado médico legal establece que padece pues 2 días, 3 días, 5 días, 8 días, 9 días de incapacidad médico legal. Pero ¿qué pasa? Y me ha tocado ver, ¿qué pasa cuando le otorgan 10 días de incapacidad, 10 días exactos de incapacidad médico legal o atención facultativa?
He ahí el problema, pues por más que haya una violencia física, por más que haya lesión constatada en su certificado médico legal, hay un problema de que no se va a poder imputar esa conducta debido a que no encuadra de manera exacta en el tipo penal. Y no podemos ahí aplicar analogía en gran parte debido a que está prohibido. Entonces, si un abogado cuestiona esa situación, decae en atípico esa conducta. ¿Por qué? Porque dice menos de 10 días, menos de 10 días es 9, 8, 7. Y lesiones leves en contexto de violencia familiar dice más de 10 días, más de 10 días es 11, 12. ¿Y qué pasa en el tema de los 10 días? Es otra deficiencia que, pues, que hemos visto en el tema del aspecto psicológico, perdón, de físico en este caso, ¿no? Sí, pero la pregunta era si no ha surtido efecto, porque no se ha cumplido con erradicar, porque los resultados lo muestran. Claro, Que exacto. digamos, se han incrementado, ¿no?, los índices de criminalidad. Entonces, ¿qué hacemos con esa ley? Lo derogamos, lo Exacto. Ahí permítanme o redondear la idea. simplemente, porque vuelvo a repetir, si la ley no es eficaz, ¿qué hacemos con esa ley entonces? Bien, vamos con esa idea. Yo creo su posición, ¿no? O bien usted que se derogue esa ley, o se reformule, o se aclare, ¿cuál es su planteamiento? Desde nuestra posición como tesistas, luego de haber estudiado todos estos temas de violencia familiar, la ley 306.4, su artículo 122 del Código Penal, sostenemos de que no se debe derogar, sino se debe de modificar solamente en el tema de la incapacidad médico-legal de los días, que no sea hasta menos de 10, sino que sea hasta 10, porque en caso que pase de los 10, lo podemos llevar por el delito de lesiones, y ahí encuadra todo. Ahí sí se daría una protección legal, penal, de manera absoluta, suficiente, y no solamente llegaríamos a una protección legal que tiene una relación directa significativa, sino tal vez podríamos hablar de una protección integral desde el campo penal. Con respecto a los días de asistencia médica, conforme nosotros conocemos, pues que el reconocimiento legal como que era importante, ¿no? El momento de identificar si es lesiones leves, lesiones graves, o lesiones culposas, por resultados graves, ¿no? Entonces habla de asistencia médica. Pero también usted mencionó la atención facultativa y la incapacidad para el trabajo. Eso al momento de tipificar si es leve o si es terapia familiar o es lesiones culposas grave o es lesión grave, ¿qué pasa con eso? ¿Se suman los días de incapacidad para el trabajo, lesión facultativa, o es diferente, digamos, no tiene nada, son independientes, como es para efecto de identificar, ¿no?, el tipo penal dentro de la morfología que hay de lesiones? Son independientes. Se considera bien lo que es incapacidad médico-legal o, en todo caso, la atención facultativa. El certificado médico-legal siempre viene en esos dos puntos. Incapacidad médico-legal, veremos cuántos días le dan, o atención facultativa, veremos cuántos días le dan. Y esos días no se suman, son independientes. Sí, pero para calificar el delito. ¿Cuál es el que se toma en cuenta, la atención facultativa o la incapacidad para el trabajo? Cualquiera de los dos se toma. Cualquiera de los dos, o sea que si te sumas tienes 3 días y incapacidad son 15 días, ¿cuál es lo que prima? No, es el mayor, obviamente, no, sino que no se suma ambos, sino ambos funcionan de manera independiente y se va a tomar en cuenta el que tiene mayor día. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre atención facultativa e incapacidad para el trabajo? Bien, lo que es la atención facultativa quiere decir de que el agraviado va a tener puede seguir desarrollando sus trabajos, pero de manera periódica puede seguir realizando sus actividades cotidianas. En cambio, en la incapacidad médico-legal, de acá, en pocas palabras, está prohibido, está avalado por las normas de que descanse esos días de incapacidad médico que le han dado, porque justamente se encuentra incapacitado. Bien. ¿La presidenta alguna opinión sobre este punto? ¿Puede aclarar? Respecto al descanso facultativo, yo considero de que es un descanso que... No es atención facultativa. Respecto a la atención facultativa, esto de acá puede variar en base a que en base a que la agresión, si es leve, o sea, es no una agresión facultativa. Quizás esa agresión puede agravarse un poquito más, como es facultativa, entonces le pueden dar la facultad de agregar algunos días más para que pueda tener descanso.
Y el otro, incapacidad médico legal, yo considero pues que es estricto, ¿no? Que se debe guardar sí o sí esos días de descanso que le han brindado. Solamente ahí, permíteme hacer un hincapié. Vengo a sostener de que los días de incapacidad médico-legal son independientes. Claro que sí, son independientes. Es cuando, por ejemplo, si incapacidad médico-legal tiene 3 y atención facultativa tiene 2, no podemos decir que se encuentran con 5 días. Yo le decía eso, una relación, porque hay fiscales, por ejemplo, que lo suman estos dos. Sí, Lo claro. suman y dicen, bueno, sumando 3 más 15 serían 18. Entonces ya está el delito, ¿no? Está Sí, el delito. lo que pasa es que a veces hay fiscales que no se ponen a analizar bien los elementos normativos y descriptivos de cada delito, porque el Código Penal, en el artículo 122 dice, se cometerá el delito de agresión contra integrante del grupo familiar cuando la lesión requiera menos de 10 días o incapacidad médico-legal, o en todo caso requiera menos de 10 días o de descanso. No dice y, dice incapacidad o descanso, dice o hay que interpretarlo de manera más restrictiva, toda vez de que se trata de un derecho penal que puede imponer sanciones que pueden afectar el derecho fundamental a la libertad. Claro. Una tercera y última pregunta. Ustedes hablaron de que en el título 22 hay un vacío, ¿no es cierto? Entonces, si hay un vacío, ¿cómo aplican los jueces de estos casos? Porque no se puede, usted sabe muy bien que el principio de legalidad tiene que ser expreso, taxativo, claro y preciso, ¿no? Porque no puede haber imprecisiones, sino eso sería pues un acto de arbitrariedad, ¿no es cierto? Y violaría el principio de legalidad. ¿Cómo se resuelve esto? Si dice que hay vacío, ¿cómo se aplica entonces hay vacío? ¿Cómo interpreta cómo se aplica? Un tiempo estuve en la fiscalía, en el tiempo de Cecigra, y justo nos llegó ese caso. Tenía la gravedad 10 días de incapacidad médico-legal. Entonces, bueno, pues se tenía que decidir en qué delito lo vamos a tipificar, agresiones contra integrantes del grupo familiar o lesiones. Bien, entonces, en realidad el hecho concreto era para agresiones contra integrantes del grupo familiar, pero por los días no se podía llevar ahí. Entonces, lo que el fiscal a cargo del despacho tomó la postura de llevarlo por el delito de lesiones leves. Pese a que indica su certificado médico legal, 10 días lo llevó por lesiones leves y en la etapa de intermedia pasó lo que es el control de acusación. Pasó lo que es el control de acusación y pasó a juicio oral. O sea, así lo llevó. ¿Qué pasa acá? Acá hay un tema de una ineficacia de la defensa de parte del investigado, del procesado, porque no ha tomado en cuenta el principio de legalidad. Y bueno, esa fue la situación de Pesura. Porque si usted como dice que hay un vacío, entonces se podría en el vacío recurriendo a otra norma, de repente, ¿no? Otra norma que es la penal, o es que esto es una ley penal en blanco, Exacto. o es que no es una ley penal en blanco, porque como dice usted, hay un vacío, ¿no? Exacto. ¿Es una ley penal en blanco esto? Es una ley penal en blanco y su ley especial no dice nada de los 10 días en el tema de las agresiones físicas, no dice nada de eso. ¿Por qué considera que es una ley penal en blanco? Porque para saber si es que estamos... ¿Cuál es el concepto de ley penal en blanco? La ley penal en blanco quiere decir de que ese tipo penal necesita recurrir a una ley extrapenal para poder entender algunos elementos normativos o descriptivos que se encuentran o que forman parte de ese tipo penal. O sea, necesita complementarse, necesita recurrir a una ley extrapenal para ver el alcance, el contenido de ese elemento. Y para este caso, ¿cuál sería la norma extrapenal? Es la ley 3036-4 y su reglamento, Decreto Supremo 9-2016, en el tema de agresión integrante del grupo familiar. El Código Penal no lo dice, pero su ley extrapenal sí, uno de sus artículos manifiesta en cuándo estamos pues ante un caso de violencia contra integrantes del grupo familiar. O sea, la esencia de una pena en blanco es porque no se puede identificar la junta delictiva o es que no hay la pena. ¿Cómo? ¿Por qué? No, es que no se puede identificar con exactitud el hecho concreto, a qué se refiere ese elemento. La pena está ya en el Código Penal, en el tipo penal, sino que la conducta misma que hay que averiguar en una ley extrapenal para ver si es que esa conducta calza en el tipo penal. Sí. Quisiera agregando a ello, cuando hay un tema de vacío, yo considero que el juez va a resolver este tipo de casos teniendo en cuenta las jurisprudencias, asimismo también las doctrinas. ¿Pero la jurisprudencia cuenta el derecho penal?
Si bien es cierto, la jurisprudencia, la práctica ha demostrado de que la jurisprudencia vinculante son parte del acuerdo, perdón, del derecho penal, porque los problemas jurídicos en el campo penal que hoy en día se resuelven aplicando lo que son doctrinas vinculantes, perdón, Pero lo sí que es es- jurisprudencia sí es- vinculante, sí claro es. que sí, los acuerdos plenarios. Pero entonces hay varios textos que dicen que no es fuente del derecho penal, la jurisprudencia. Claro que sí, pero la práctica Porque la demuestra de que única sí. fuente dice ley material, directa y escrita es la ley penal. Claro, ¿no? exacto. Las jurisprudencias son fuentes de conocimiento y de evaluación, pero al momento de aplicar, no aplica pues, una jurisprudencia y no aplica la ley. Claro, exacto. Nada más que yo presente. Bien, ok. ¿Todo le damos? Gracias, señor presidente. A ver, vamos a ver casos prácticos aquí. A ver, mire, la semana pasada escuchando noticias en televisión, el esposo dio muerte a la esposa, ¿no? Se fue a su casa y lo ha estrangulado, ¿no? Y luego con su mototaxi ahí lo ha botado al mar, ¿no? Claro. Entonces, si tenemos leyes penales, como ustedes están diciendo, tenemos la ley especial, la 30364. ¿Qué está pasando? A pesar que tenemos legislaciones, reglamentos, ¿qué está pasando? Incluso, esta es materia de pregunta, la ley 30364 nos dice, para erradicar la violencia. La pregunta es, ¿se erradica la violencia o siempre va a existir la violencia, así como el bien y el mal? ¿Se puede erradicar la violencia? La violencia es algo que sí se puede erradicar, pero para eso tenemos que estudiar todos esos temas para nutrirnos de información, asimismo brindar información al Congreso, a las autoridades que son los que promueven leyes para que mejoren las políticas sobre el tema de la protección familiar. O sea, sí a ver, otra compañera, ¿se puede erradicar o no se puede erradicar? ¿Estás de acuerdo con tu compañero? Yo considero, doctor, de que sí se puede erradicar siempre y cuando los conocedores del derecho apliquen netamente la ley 30364. Y si se puede erradicar, ¿y por qué sigue dando muerte, feminicidio? A ver. Es que también los operadores del derecho no están aplicando muy bien la ley. Porque yo conozco un caso, por decir, yo conozco un caso, ¿no? Por decir, cuando ya el caso, envían un oficio al centro de salud o al hospital para que se le brinde en el tema psicológico a las víctimas o también al agresor. No está cumpliendo en ley. ¿Por qué? Porque no hay algo que le puede sancionar, es decir, ¿no? Si no va, se le sanciona con tanto. No, y es por eso que muchas personas en la práctica, doctor, si bien es cierto, sí les notifican que deben de asistir, Ya, pero entonces, no van. Ya, de ahí sale, a ver, pasamos a otra pregunta para... Bueno, ahí nada más para complementar, así justamente como lo decía en la exposición, según el autor Díaz 2016, dice que el tema de la erradicación, ¿no? Dice que la violencia familiar se manifiesta por aspectos, factores biológicos, psicopatológicos, genéticos, ambientales, socioculturales como la pobreza, el desempleo, la educación adquirida durante la niñez y hasta la adultez. Pues todas estas cuestiones, todos estos factores contribuyen a que se cometa lo que es la violencia familiar, y si no trabajamos en esos puntos, obviamente que no se va a poder erradicar. Lo que pasa es que tenemos que trabajar obviamente el cambio es desde casa, ¿no? Pero también el Estado tiene que poner de su parte para trabajar en esos puntos. Ya, pero ¿cuál es la pregunta? Pero si, por ejemplo, tú dices socio-psicopatológico, si nace así, imagínese, la violencia va a estar latente ahí en casa, ¿no? En el grupo familiar. A ver, ustedes han leído la ley especial de violencia contra la mujer del grupo familiar, su reglamento. Aparte de esa ley, ¿ustedes qué recomiendan? ¿Qué medidas de protección, la más efectiva? No necesariamente, o sea, ustedes como una
tal medida esto, con esto erradicamos la violencia? ¿Cuál sería, a ver, ustedes que han estudiado el tema? A ver. Como recomendación sería que el SEM debería brindar charlas en temas de violencia familiar para que las personas ya tengan un amplio conocimiento sobre agresiones físicas contra los integrantes del grupo familiar y estos tengan la confianza de poder realizar sus denuncias ante las autoridades competentes. Pero eso sería efectivo, una charla, dice, si no están obligados, es el papá, la mamá, dice, estoy cansado, dice, ni a la charla, vamos. ¿Ah? Claro, yo considero... Estamos hablando en principio de la realidad, no estamos aquí. Y es opinión de ustedes, ¿sabes? Eso ya olvídense de la ley, código penal, opiniones. Claro, desde mi opinión, doctor, para erradicar esto, tenemos que trabajar en los valores. Si no hay valores, ¿de qué moralidad podemos hablar? ¿De qué respeto hacia el prójimo, hacia otro sujeto podemos hablar? Valor, Tenemos que trabajar en los valores. la misma conciencia de uno. Exacto. Por ahí podría ser que sería más. A ver, otro para ir avanzando. Si me pones las diapositivas, a ver, Curi, de tu metodología. A ver, pon ahí tu metodología. Nos ha dado gato por liebre. A ver. Le ha dado causa por causa negra en Chihuahua. A ver, ustedes mismo ahí quiero ver a ver los dos. O no, metodología de. No gato por conejo, ¿no? Ahí está. Ahí está. El enfoque de investigación cuantitativo. Y aquí ustedes nos han entregado el material, página 40, 8.14, enfoque cualitativo. Ya sabes, ¿qué pasó? ¿Cuál es? Es un error de tipeo. A ver, El usted. asesor seguro ha escrito mal. Profesor, ¿no? Póngase de acuerdo, ¿es cuantitativo o cualitativo? Y eso tienen que decirlo nosotros. Es cuantitativo. Cualitativo. Cualitativo. Está el error en el tema de la digitación, pero el trabajo, claro que dice ¿Qué cualitativo. debe ir ahí? El enfoque de investigación es el cualitativo. Ya. A ver, póngase de acuerdo, a ver, ¿estás de acuerdo con lo que dice tu compañero? A ver, Curi, a ver. ¿Es cuantitativo o cualitativo? A ver, pónganse de acuerdo, ahí respiren, ahí pónganse de acuerdo. Ahí interconsulta. ¿Qué? Cualitativo, doctor. ¿Por qué cualitativo? La pregunta. A ver, miren, su trabajo ustedes nos dicen el Spearman, prueba de Spearman. Prueba de Spearman, ¿utilice qué? ¿Cuantitativo o cualitativo? ¿Qué ha pasado ahí? Es cualitativo, ¿no? Porque no solamente se basa pues, en medir los datos numéricos, sino también se basa en estudiar las teorías y los tópicos acerca de esta variable, desde las experiencias vividas con un grupo de personas relacionado en lo que es esta variable de la agresión familiar. Es por eso que más apunta a ser cualitativo. A ver, Curi, a ver, defiéndete tu parte, metodología, tú, porque se han dividido ya el otro, tu compañero parte de doctrina y en tu caso, metodólogo. Es cualitativo, ahí es porque nosotros no solamente en la investigación hemos realizado sobre teorías, nosotros también hemos realizado significados de, o sea, hemos
Miren, Significado, ahí, a ver, significativo, el Ya. significado de las variables. pásame También ahí